Buenas tardes. Hoy quisiera tocar un tema bastante importante, me parece, para comprender un poco mejor la astrología y el uso de esa herramienta. Quiero hablar de lo que conocemos como el proceso evolutivo. Realmente la astrología, a través de los 12 signos del zodiaco, es una herramienta que puede ser muy eficiente para entender ese proceso evolutivo y para entender cómo cada individuo puede ir actuando sobre ese proceso a partir de un entendimiento más profundo de cada signo astrológico. Eso es lo que quisiéramos explicar un poco más hoy. Y entre paréntesis también sabemos que considerar la astrología como una ciencia siempre se confronta a mucho escepticismo, a mucha duda y a mucho rechazo. Pero más allá de eso, que sería, digamos, otro tema, un tema muy específico, vamos a darnos cuenta que podemos fácilmente aplicar términos o palabras que se utilizan en muchas ramas científicas. Podemos usar esos términos y esas palabras en la astrología también, ¿no? Entonces, eso podría ser un punto de partida para ver que finalmente la astrología eh, tiene bastante más que ver con la ciencia que lo que podemos creer o que lo que se nos quiere hacer creer. Así que para volver a la idea del proceso evolutivo, vamos a hablar un poco de la secuencia que existe entre los 12 signos astrológicos. De hecho, sabemos que cuando hablamos de los planetas, solemos distinguir a los planetas en tres grupos. Hablamos de planetas personales, sociales o transpersonales. Bueno, simplemente con el uso de esas palabras podemos ver que es un lenguaje bastante científico también, ¿no? Que podemos encontrar en sociología o en psicología. Y hoy lo vamos a utilizar con otras palabras. Así ¿de qué queremos hablar? Estamos diciendo que hay un proceso evolutivo que se da a lo largo de los 12 signos zodiacales, desde Aries hasta Piscis, y obviamente que ese proceso se refiere a las 12 partes que cada ser humano tiene en sí. Cada uno de nosotros tenemos una parte de cada signo astrológico. Esta parte se refiere a un punto específico de nuestro desarrollo y la idea es entender cuál es ese punto y cómo podemos trabajar sobre eso. Así que vamos a hacer una división también en tres partes. Y la primera parte es la que se conoce como la autosuficiencia o la autosustentabilidad, el autosostenimiento, o hasta podríamos decir otra palabra muy usada en varias ramas de la ciencia, el desarrollo sostenible. ¿A qué nos referimos? Nos referimos que los 4 primeros signos de la rueda zodiacal se refieren al desarrollo de las características nuestras. Se refiere realmente al desarrollo de algunos aspectos fundamentales de la individualidad nuestra. Es decir, que son signos que se enfocan mucho más en un desarrollo personal, más que en un desarrollo que tiene que ver con el exterior, con el entorno, con las demás personas. Eso vendrá después. Pero los 4 primeros signos, de Aries a Cáncer,
se relacionan con las partes nuestras, las cualidades nuestras, las aptitudes nuestras, las funciones vitales nuestras, que primero tenemos que desarrollar antes de ir al encuentro con el exterior y al encuentro con el otro. Así que nuestra parte Aries se refiere justamente al aspecto totalmente que muchos consideramos que es muy egoico o hasta egoísta, ¿no? Es el aspecto realmente de entender mejor mi energía, de entender mejor mi capacidad a desplazarme, a moverme, mi capacidad de afirmación a través de mi comportamiento, a través de mi actitud, a través de mis hechos, para realmente entender cuál es el potencial que tengo. Como les digo, no se enfoca mucho en lo que hay afuera, en los requerimientos de afuera, porque todavía no es la necesidad. La necesidad de nuestra parte Aries es primero conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra energía vital, de qué manera se expresa, cómo la puedo utilizar y cuál es su alcance. Podemos considerar que es como las primeras etapas de crecimiento físico del ser humano, como el niño o el joven que está aprendiendo un poco a controlar sus aspectos más físicos o más energéticos. A eso se refiere nuestra parte Aries. Y por eso muchas veces consideramos a Aries como el niño del zodiaco o como un ser sumamente egoico, egoísta, es porque su misión es esa. Es la misión de nuestra parte Aries. Es por eso que hay ese enfoque que podríamos llamar de egoísta, pero es totalmente necesario desarrollar nuestro ego primero antes de pensar desarrollar otros aspectos. Entonces, Aries se preocupa de desarrollar esa parte. Después viene Tauro, que se va a enfocar más específicamente en el desarrollo, digamos, del aspecto sensorial del ser humano. Gracias a nuestra parte Tauro, nosotros vamos a tener la relación o el entendimiento más profundo de nuestros 5 sentidos. Y por eso Tauro, nuestra parte Tauro, es la parte que se relaciona con la sensualidad. Es un contacto, digamos, con el exterior que va desde afuera hacia adentro, ¿no? Todavía con ese entendimiento del potencial que tenemos cada uno, desde el mundo exterior hacia el mundo interior. Y eso es fundamental, repito, para nuestro desarrollo como individuo. Después viene Géminis. Géminis también es el descubrimiento del poder de la comunicación, especialmente de la comunicación oral. Pero repito, no es una comunicación todavía que se enfoca mucho en la apertura real hacia el exterior, que no se enfoca mucho en la respuesta que va a obtener. Para Géminis, y a veces mucho se lo ve de forma negativa al Géminis porque no se preocupa, tal vez no tiene mucho compromiso detrás de sus palabras, pero al final su desarrollo todavía no va por ahí. Primero está probando esa herramienta de comunicación que tiene. Está probando de qué manera puede expresarse, puede ser elocuente, con el mayor impacto. Se preocupa más de la pregunta que de la respuesta todavía. Eso vendrá después con otra parte nuestra, con la actualización de otro signo que tenemos. Entonces todavía la parte Géminis no es la parte nuestra que se va a enfocar en establecer un lazo profundo con lo exterior. No, es la parte nuestra que se va a enfocar en nuestro potencial comunicativo, nuestro potencial elocutivo que tenemos que desarrollar primero. Y eso pasa nuevamente con Cáncer. Cáncer, nuestra parte Cáncer, es la parte que tiene que actualizar y desarrollar nuestro potencial emocional. Después de todos los aspectos previos vinculados más con niveles físicos y energéticos, Cáncer se vincula con la parte emocional del ser humano. Nuevamente, no es un trabajo emocional que todavía busca un compromiso real,
profundo a través de la emoción con otras personas o con el entorno. Todavía no. Nuestra parte cáncer es la parte que primero nos permite investigar, descubrir y aprender a manejar mejor nuestras emociones. Eso es el objetivo de cáncer. Entonces, eso sería la primera parte, digamos, los 4 primeros signos que se refieren a esa autosustentabilidad. Es decir, un trabajo auto sobre nosotros mismos, una comprensión de nuestro potencial para después ir a la segunda etapa con los 4 signos siguientes. Y entonces, a partir de Leo, ya vamos a entrar a esa segunda etapa que podríamos vincular con conceptos de interrelación, conceptos que conocemos de interacción, interconectividad, ¿no? Estoy intentando usar palabras que se usan en varios ámbitos de las ciencias para que nos veamos que existen también esa referencia. Podemos hablar también de autoorganización. También es un término muy científico, de interactividad. Todos esos conceptos son los que se van a desarrollar a partir de Leo hasta Escorpio. Estamos hablando entonces ahora de establecer una relación entre varios elementos, obviamente en función de un orden específico, para después hacer que esas partes que estén relacionadas de la manera correcta pueden generar algo más. Veremos en la tercera y última etapa. Pero esa segunda etapa es de establecer esos lazos de forma correcta. Entonces, eso empieza con Leo. Leo es nuestra primera parte, que se enfoca en establecer lazos con el entorno, con los demás y de poner los atributos desarrollados previamente, de utilizarlos ahora para conectarse con el exterior. Es la imagen del león que empieza a conquistar un nuevo territorio o que sale de su pequeño espacio protegido para conectarse con otro espacio, un espacio exterior, un espacio que corresponde no solamente a su propia individualidad, sino a otros individuos. Eso es el trabajo de Leo. Obviamente lo hace, como son los primeros pasos hacia afuera, lo hace de manera muy cautelosa, buscando siempre mucha seguridad, mucha comodidad y con el egocentrismo que se suele atribuir a nuestra parte Leo. Obviamente, pero el hecho de ser egocéntrico significa que ese centro solamente existe a partir de una relación con otros. Entonces, finalmente, ese egocentrismo es la primera relación que se hace en función del exterior. Como digo, todavía buscando ser el centro de, pero igual. No hay un centro si no hay otros, no hay egocentrismo si no hay otras personas. Ya no es lo mismo que ser egoico o ser egoísta. Eso es la gran diferencia que se produce a partir de Leo. Es el primer paso hacia afuera. Después viene nuestra parte Virgo, que da un paso más en ese aspecto de interrelación o de interacción. Y Virgo obviamente lo hace con mucha humildad. Lo hace a través de una de sus características, que es el servicio. Finalmente podemos entender Virgo como el jovencito o el nuevito que entra en un círculo de gente ya establecido, que entra en un mundo nuevo, obviamente lo hace con plena humildad y lo hace con toda la disposición a servir, ¿no? Es como que el nuevito que llega primero tiene que servir a los ancianos, a los más antiguos. Eso es un poco la idea de nuestra parte Virgo. Obviamente no hay que confundir nuestro aspecto de servicio con un aspecto de ser servil, es decir, demasiado servicial, cerca de la sumisión, pero entendemos muy bien ese aspecto de Virgo que se relaciona todavía con poca experiencia con lo exterior. Después viene Libra, que da un paso más. ¿Cuál es ese paso más?
Bueno, es el paso de la pareja, cuando ya nos hemos integrado a un aspecto, a un ámbito un poco más, más grande, digamos, más que corresponde a más personas, vamos a tener que crear un lazo más y ese lazo más lo hacemos a través de la relación, de la búsqueda de la pareja. Es por eso que Libra y Escorpio son los dos signos que se enfocan en ese aspecto, que encuentran su autorrealización con la pareja, y eso es un paso más, digamos, hacia dentro de la apertura que se busca hacia el mundo exterior, hacia las demás personas. Entonces, Libra se enfoca totalmente en el aspecto de la pareja. Nuestra parte Libra es la parte que idealiza la pareja y que a raíz de ese ideal intenta buscar esa pareja. Todavía hay mucha inexperiencia en el aspecto práctico, en el cómo realmente llevar en la cotidianidad una relación de forma completa. Es más ideal que práctico, pero es el primer paso que está dado por Libra. Después viene nuestra parte Escorpio, que ya da un paso más dentro de ese compromiso con la pareja. Entonces, nuestra parte Escorpio avanza más en aspectos físicos, en aspectos sexuales, para buscar siempre esa relación mayor, esa interrelación con la pareja, para permitir que siga ese proceso de evolución. Y es por eso que Escorpio está muy comprometido con esos aspectos, podríamos decir, más prácticos, más físicos, más sexuales de la relación de pareja. Es parte de ese nuevo paso que se está dando dentro de esa búsqueda de la interrelación. Y después vamos a llegar a los últimos 4 signos que se refieren a lo que podemos definir como la sinergia. Hablamos de sinergia o también en filosofía hablamos del concepto de emergencia o de surgimiento. También en otros aspectos hablamos de la teoría de sistemas. Teoría de sistemas que diferencia los sistemas complejos con los sistemas lineales. Entonces, finalmente, todos esos conceptos se refieren a la misma idea, que se suele resumir diciendo que el todo es más que la suma de las partes. Eso es el aspecto que corresponde a los últimos 4 signos del zodiaco. Es decir, que ya su relación con la vida es mucho mayor a una simple relación entre un ser humano y otro ser humano. Nuestra perspectiva de la vida se va ampliando cada vez más, de forma más exponencial. Y eso empieza con Sagitario. Sagitario se suele decir que, o se suele asociar Sagitario y Capricornio con la sociedad. Ellos encuentran su autorrealización dentro de la sociedad a partir de un contacto con la sociedad. Eso les permite tener o encontrar un sentido de la vida mayor. Eso les permite de ampliar un poco el camino de vida y la dirección de su vida. Así que nuestra parte Sagitario podríamos decir que es la parte nuestra que realmente empieza a definir lo que sería nuestro ideal de vida o lo que sería el sentido de nuestra vida. Con nuestra parte Sagitario, nuevamente, es algo que es más pensado, más ideal, tal vez que práctico. A nuestra parte Sagitario tal vez todavía no está tan práctica para ir a caminar de forma recta hacia ese ideal, pero es ahí donde se define. Y después viene Capricornio, que justamente está dando los pasos prácticos, los pasos metódicos a través de un proceso muy definido, a través de unos límites muy establecidos. Nuestra parte Capricornio empieza a avanzar hacia ese ideal o empieza a desarrollar su vida en función de ese nuevo sentido que se ha descubierto con Sagitario. Eso es el trabajo o la misión de nuestra parte Capricornio, siempre buscando ese aspecto de sinergia, ese aspecto de unificarnos cada vez más con el resto del mundo,
No solamente nosotros mismos, no solamente nuestra pareja, nuestra familia, ya estamos con la sociedad y poco a poco tenemos que ser partes de todo un mundo, de toda una humanidad. Y eso se va dando aún más con Acuario. Acuario y su pensamiento más amplio, su pensamiento más holístico, diría, que siempre busca establecer redes, establecer lazos, siempre intenta conectar toda una humanidad, no conectar todos los habitantes de la Tierra de alguna forma, basando esa conexión sobre, bueno, sobre conceptos diversos, ¿no? Que podrían ser la libertad, la igualdad, la fraternidad, ¿no? Esos conceptos muy de Acuario. Ya estamos empezando realmente a generar mucha sinergia, empezamos a tener un contacto con el mundo mucho más amplio, una relación con el otro y con el entorno mucho más amplio, y esa sinergia ya está empezando realmente a ser presente, más presente en nuestra vida. Eso sería el trabajo de nuestra parte Acuario, y terminaremos con nuestra parte Piscis, que sería realmente esa verdadera unificación con el otro, esa verdadera unificación con el entorno, ese desapego de algunos aspectos justamente muy egoístas, buscar ese altruismo, buscar fundirnos con el otro, buscar fundirnos con la divinidad, buscar fundirnos con lo más grande que existe dentro del ser humano. Eso sería la misión de nuestra parte Piscis. Eso, entonces, la idea, como les dije, era entender un poco más claramente cuál es el proceso que debemos encontrar dentro de la rueda zodiacal. Como se dieron cuenta, es fundamental entender que cada uno tiene una parte de los 12 signos, y que al momento de actuar y de obrar sobre cada uno de esos signos, vamos a ir desarrollando nuestro potencial, vamos a ir participando de forma más eficiente en nuestro proceso evolutivo, y vamos a ir teniendo cada vez más un impacto cada vez más eficiente en el mundo, en la sociedad, en la familia, en nosotros mismos. Así que les invito ahora a participar a esa obra mayor para ir juntos avanzando en ese camino. Hasta luego.